Soy Andrea y esta es mi historia. Yo conocí al Señor a los 14 años y en ese momento tuve mi primer amor con Él y me entregué a Él de lleno. Pero como lo conocí tan joven, en ese momento debo ser honesta y me dejé llevar por los placeres del mundo. Yo tenía curiosidad de conocer la rumba, de salir, explorar todo lo que ofrecía por allá el mundo. Y en esas, pues me involucré con hombres que no debía. Porque yo sí crecí amando a Dios, pero iba a la iglesia los domingos y ya. Nunca me quise involucrar como en grupos de jóvenes o las actividades de la iglesia. Entonces yo soñaba casarme con un hombre cristiano que compartiera mi fe, pero mientras llegaba, yo iba al mundo, rumbeaba y solo venía a la iglesia los domingos. Entonces en esas llegó la edad en la que ya me quería casar y yo ya estaba con alguien, entonces efectivamente me casé con esta persona. Fue una relación supremamente tóxica en la que tratamos de terminar muchas veces, pero siempre terminábamos volviendo. Ya cuando nos casamos, al principio yo quería tener hijos, él todavía no. Y tuvimos muchas peleas durante nuestro noviazgo y como sembramos mal en el noviazgo, creo que recogimos malos frutos durante el matrimonio. Finalmente, él me dice que está bien que tengamos hijos y tenemos una niña y a los 7 meses él decide que quiere terminar nuestro matrimonio. Yo venía sufriendo, yo confieso que lloraba todos los días y yo pensaba que eso era normal. Y cuando él me dice que quiere terminar, yo sabía que el plan de Dios nunca es el divorcio. Y le digo que pues lo intentemos, que volvamos a empezar. Hicimos un seminario para parejas, buscamos consejería y la verdad tratamos de trabajarle un poco al matrimonio al principio, pero finalmente él se da cuenta que él no quiere seguir. Entonces ahí sí dije, bueno, para restaurar un matrimonio se necesita de dos, yo no puedo hacerlo sola. Entonces él decide terminarlo, se va cuando mi hija tiene 7 meses y en ese momento yo entro en el mayor desierto de mi vida porque sentía que había fracasado, que me había quedado sola. Veía muy difícil que ahora alguien se pudiera fijar en mí cuando tenía una niña, como que era más difícil. Pero Dios conocía profundamente el deseo de mi corazón y sabía que yo quería una familia, que yo no me quería quedar sola. Y cuando entro en este tiempo de soledad, vuelvo a los pies de mi Dios a decirle, Señor, tú conoces los deseos de mi corazón, como que vuélveme a dar una familia. Y empiezo a orar por esto, me refugio en Él y recuerdo que en ese momento Dios empieza a trabajar en mí y yo empiezo a poner todas las áreas de mi vida que estaban en desorden en orden y empiezo a darle su lugar, el primer lugar, y empiezo a decir, Dios, ahora voy a hacer las cosas como tú quieres, ya yo no voy a hacerlo porque yo ya me equivoqué y reconozco que fallé. Entonces en ese momento mis amigas sabían que mi deseo era conocer a alguien y formar una nueva familia y me dicen, bueno, pero tienes que salir porque no te va a llegar a tocar a la puerta de tu casa. Y yo les decía, ¿saben qué? Dios es un Dios de milagros y yo no tengo que ayudarle a Dios. Yo no tengo que hacer nada para que Él me dé al hombre que Él tiene para mí. Y yo me quedé aferrada a eso porque yo tenía una fe tan grande que yo podía ver a pesar de que en las circunstancias no veía nada. Y yo seguí caminando en fe, creyendo, con una esperanza, creyéndole a Dios y caminando en obediencia. Y puedo decir que Dios respaldó esa obediencia, porque después de un tiempo de haberme trabajado, Dios manda a mi vida al hombre de mis sueños. Yo tenía mi lista de cómo quería mi hombre,
Yo lo quería con un montón de cualidades y hasta mi misma mamá decía, no, esta pobre se va a quedar soltera porque ¿dónde va a conseguir un hombre así? Y más ahora con una niña. Y me decía, esos hombres ya no existen, o si existen, ya están casados. Y yo seguía orando y creyéndole a Dios. Y hoy puedo decir que Dios revive sueños, porque me entregó al hombre de mis sueños y me lo dio con todas las cualidades que yo le quería y aún más. Dios es impresionante al momento de dar porque no solo cumple tus expectativas, sino que te da más de lo que puedes soñar. Y hoy yo puedo decir que soy una esposa feliz, una madre de 2 hermosas hijas y tengo la familia que siempre añoré.